Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Franklin Loaiza. En esta oportunidad, continuando con esta serie de lecturas y comentarios a los diferentes libros de la Biblia, hoy trataremos sobre el capítulo 15 del libro de Jueces. Este capítulo, lleno de simbolismo y revelación del carácter de Dios a través de la vida imperfecta de Sansón, veremos cómo Dios usa instrumentos débiles para cumplir sus propósitos soberanos. Aconteció, después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar, y le dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos. Si mal hiciere, y fuere Sansón, y cazó a 300 zorras, y tomó teas, y juntó la cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas en pie en viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timoteo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Sansón, movido por las pasiones humanas, busca a su esposa y encuentra traición. Su suegro le ha dado a su esposa a otro. Aquí vemos el simbolismo del cabrito, la ofrenda de la reconciliación rechazada, prefigurando cómo el mundo rechaza los gestos de paz y divinidad. Otro elemento son las zorras con teas, en un acto de venganza personal que resulta en destrucción masiva. Dios permite que las consecuencias del pecado humano se desplieguen, pero aún en medio de la desobediencia, Él obra para liberar a su pueblo. Los filisteos queman a la esposa y al suegro, mostrando cómo el mal va escalando cada vez más. En los versículos del 9 al 17, aquí vemos una paradoja de la debilidad y la fuerza. El texto nos habla acerca de cómo Sansón derrota a los filisteos en Lehi. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, y le dijeron a Sansón: ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis.
Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. El texto nos habla que los israelitas, en vez de unirse a Sansón, lo entregaron atado a los filisteos. El pueblo de Dios entrega a su libertador por miedo a la opresión. El significado teológico de las cuerdas nuevas, del versículo 14. Es el símbolo de las ataduras humanas que no pueden contener al ungido por el Espíritu. Cuando el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, las cuerdas se volvieron como lino quemado. Significa lo que el mundo usa para atarnos, Dios lo convierte en cenizas, actuando mediante su Espíritu. La quijada de asno del versículo que nos habla el versículo 15 es considerado en el judaísmo un instrumento impuro, desechado, sin valor, con un hueso seco. Sansón lo usa para matar a miles de hombres. El simbolismo poderoso: Dios elige lo débil y despreciado del mundo para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. El asno, animal de carga, se convierte en el arma de liberación. Sansón celebra con un cántico en el versículo 16: con la quijada de un asno y 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Pero el peligro, esto significa que el peligro de atribuirse la gloria de Dios a uno mismo es con lo que nosotros debemos tener cuidado. El clamor en la debilidad y la protección divina nos habla en el versículo 18 al 20. El testimonio: y teniendo gran sed, clamó luego el Señor y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los circuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó, y por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Después de la gran victoria, Sansón está al borde de la muerte por sed y clama a Dios diciendo: y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los circuncisos. Aquí vemos cómo la humanidad de este juez, fuerte para vencer a sus enemigos, pero débil para sostenerse a sí mismo. Dios abre la fuente de Leí, como dice en el versículo 19, de la misma roca que simboliza la sequía, brota agua, símbolo de Cristo, la roca herida de la cual fluye agua viva. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Sansón bebe y recobró su espíritu y se reanimó. En nuestra mayor sequedad espiritual, Dios abre fuentes en los lugares áridos y desérticos. Dios cumple las promesas de liberación a través de instrumentos imperfectos, mostrando que la fuerza verdadera proviene de su espíritu, no de la capacidad humana. Sansón es un nazareo, o que significa separado, consagrado. El caso de Sansón violó su consagración que él tenía. Era un juez guiado por sus propias pasiones. Era un libertador que necesitaba ser liberado de su propia sed, de sus propios deseos. Dios no aprueba sus métodos, pero usa su vida para avanzar su plan de rescate. Aquí vemos que el nombre cambia de lugar, ¿no? Ramat Leí, colina de quijada, monumento a la victoria dada por Dios. En Acore, fuente del que clama, monumento a la provisión, misericordia de Dios. Querida familia de Piedras Vivas, Dios puede usar incluso nuestras debilidades para mostrar su poder, pero no excusemos la desobediencia. Las ataduras del mundo, los miedos, el pecado, la opresión,
se queman cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Después de cada victoria, vienen nuevos desafíos. Clamemos a Dios en nuestra sequía y Él abrirá fuentes inesperadas. La verdadera liberación no viene de nuestra fuerza, sino que depende del agua viva que solo Cristo nos puede dar. Que nuestro clamor sea como el de Sansón, pero con mayor revelación. Señor, danos esta agua para no tener sed jamás, como dice en el capítulo 4, versículo 5 del Evangelio de San Juan. Muchas gracias por su atención prestada, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas, y bendiciones. Porque es más que palabras, es más que una canción.